Feliz sábado, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Amor mío es, a mí también me temblan las manos. Yo también tengo nervios, pero estoy aquí por la gracia de Dios. Así que para todos aquellos que tienen miedo para venir aquí delante y a utilizar los dones que Dios les ha dado, los animo que hasta los pastores y los ancianos están temblando aquí cuando presenta la palabra de Dios. Pero Dios es el que capacita, ¿vale? Bueno, estaba mirando a los niños, me dio las lágrimas. Estoy echando tanto de menos a mi hijita que no está aquí, me parecía más rara. Pero bueno. Queridos hermanos, habéis escuchado el versículo de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Qué os parece? Hacemos una oración. Nos ponemos de pie. Bendito Padre que estás en los cielos. Padre, tú que eres el dueño de todo el universo, el creador de todo el universo, el todopoderoso. Hoy venimos delante tuya, Señor, con toda humildad y con los corazones contritos, Señor, para que tu gloria se manifieste en nosotros, Señor, y que en estos momentos, Padre, a través de tu palabra, Cristo Jesús sea exaltado y levantado para la honra y gloria tuya, Señor. Amén. No queremos que en esta mañana se escuche ninguna palabra humana, Señor, sino que todo lo que sale de mi boca, que sea tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. No sé si funciona Isaac. Sí. Este está encendido, sí. A ver si yo... Vale, perfecto. Mis queridos hermanos, que el Señor me lo bendiga mucho. Sabéis, mis queridos, esta mañana traigo un mensaje, como lo veis, intitulado Cristo, el poder del Evangelio. Vosotros me conocéis, muchos de aquí. Me encanta hablar del poder de Cristo. Me encanta hablar del poder de Dios, porque lo veo cada día cómo este poder se manifiesta. Y como anciano de esta iglesia, quiero decirle que el Señor me ha dado un don. Y este don es de tener esta facilidad de acercarme a las personas, aparte de otros dones que el Señor ha puesto a mí. Y he tenido la posibilidad de escuchar historias de mis hermanos que realmente muchas veces ha conmovido mi corazón. Muchas veces he llorado, otras veces no he podido dormir por causa de sus preocupaciones, sus problemas. Soy la persona que mi esposa a veces me dice que cuando entro en casa tengo que dejar las cosas, pero yo no puedo, yo lo llevo al corazón todo. Y estoy convencido que cada uno de vosotros aquí tenéis una lucha. Estoy convencido que cada uno de vosotros aquí hay cosas, hay problemas en vuestra vida. Me es incómodo a veces decir algunas cosas, pero en la iglesia, ¿sabéis lo que está pasando, mis queridos? Está pasando que todavía no hemos nacido muchos de nuevo. Todavía nos domina nuestra naturaleza pecaminosa. Todavía nos domina nuestras pasiones carnales, nos deseos. La semana pasada me llamó un hermano para llevarle a casa, llorando, bien bebito. ¿Qué creéis que podría decirle yo como el anciano de la iglesia?
Pues me dolió el corazón viéndolo de esta manera. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere de nosotros. Profesamos a Cristo, pero todavía Satanás nos domina. Somos adictos de pornografía. Somos adictos del alcohol. E incluso drogas. Y la lista podría seguir. Vivimos en el mundo más que los mundanos. ¿Y por qué todo esto? Viene la pregunta. No le amonesté a este hermano, porque no necesitaba amonestación. Lo abracé, lo llevé a casa, oré con él, aunque no sé qué comprendió de la oración, en un estado como estaba. Pero el corazón me duele. El corazón me duele porque hay un mensaje poderoso en la palabra de Dios y no lo vemos en nuestra vida. No lo experimentamos. Quiero comenzar con algunos versículos. Bueno, hoy vamos a tener muchos versículos de la palabra de Dios. Hoy no va a ser una amonestación para nada. Hoy va a ser una exposición del poder de Cristo que hay en la palabra de Dios para todos aquellos que están adictos a algo. Y hoy quiero traer esperanza para todos aquellos que están luchando, para todos aquellos que tienen un problema, un pecado, aunque todavía lo está machacando ahí. Porque yo sé en quién creo, como dice el apóstol Pablo. Y yo creo en el poder de Cristo. Y por eso en esta mañana, mis queridos, quiero que veáis el poder de Cristo y que vuestra fe, vuestra esperanza sea puesta en este poder y que no miréis a vosotros. Aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor. Yo me encuentro con la palabra de Dios, que en ningún momento algún autor de la palabra de Dios saca en evidencia o enaltece nuestras debilidades. Sino cuando sacan evidencia la debilidad, por encima de la debilidad, sacan evidencia el poder de Cristo. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo está predicando aquí y dice que a este Cristo crucificado y resucitado. Para algunos tropezadero, para algunos locura, pero para los llamados, yo creo de todo corazón que vosotros sois los llamados, es poder de Cristo en Dios. Bendito sea el Señor. Este versículo me presenta bien claro que hay un poder de Cristo. Vamos a seguir más adelante. Mira lo que dice en la misma carta de Corintios. Me propuso no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Cristo. Bendito sea el Señor. Queridos, no quiero más que presentar la palabra de Dios y quiero que os aferréis y que miréis todos estos versículos, todas estas promesas de Dios, que es un poder de Dios para nuestra vida. Fijaos, Pablo se propuso de no saber a predicar más que a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué se propuso solamente esto? ¿Por qué creéis vosotros que el apóstol Pablo no se propuso más que predicar a Cristo crucificado y resucitado? ¿Por qué creéis vosotros? ¿Sabéis por qué? Porque aquí lo dice, para que vuestra fe, para que la fe de los corintios sea fundada en el poder de Cristo, ni en sabiduría humana. Para esto, queridos míos, y en esta mañana el Señor quiere que nos enseñe bien claro y que nos acorde sus promesas. Porque nuestras palabras, nuestra fe no debe ser fundada en la sabiduría de los hombres. Nuestra fe debe ser fundada ¿en qué?
En el poder de Cristo, bendito sea el Señor. Entonces, ¿en qué se basa nuestra predicación? Porque aquí la palabra de Dios nos presenta que el apóstol Pablo no está predicando a Cristo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo. Y viene la pregunta, ¿por qué este poder del Espíritu Santo no obra en nuestra vida? ¿Por qué nuestra fe no está fundada en la promesa de Dios, en este poder de Cristo? ¿Por qué nosotros nos axamos más en la sabiduría humana? ¿Por qué humanamente siempre argumentamos que somos humanos, que somos pecadores, que somos no sé qué? ¿Por qué se basa nuestra fe en esto, mis queridos? ¿Por qué nos miramos a nosotros mismos cuando vemos que la palabra de Dios se nos presenta, que hay un poder en Cristo Jesús que excede a todo conocimiento? ¿En qué debe ser puesta nuestra fe? ¿En lo que dice el pastor, en lo que dice el anciano, o lo que dice la palabra de Dios, que dice que hay poder en Cristo Jesús? Entonces, si hay poder en Cristo Jesús, ¿cómo es que no se aprovecha o cómo es que no se manifiesta este poder de Cristo en nuestra vida? ¿Por qué aún estamos adictos a la pornografía? ¿Por qué aún estamos adictos al alcohol? ¿Por qué aún estamos adictos a este mundo? Si aquí dice que nuestra fe debe ser fundada y basada solamente en el poder de Cristo, ¿dónde está el poder de Cristo? ¿Dónde está el poder de Cristo? ¿Sabéis, queridos? Fui hace 2 semanas, estuve en Madrid. Una iglesia inmensa, más de 1000 miembros. Y ahí no se hace como tenemos este privilegio nosotros. Me alegro que estamos en una iglesia más pequeña porque aquí nos abrazamos, hablamos uno con otro. Sabemos cuando una persona entra. Ahí entras y sales, no te ve nadie. Nadie te ve, nadie te saluda, nadie... Pero bueno, esto es el riesgo de las iglesias grandes, ¿no? Pero ahora se hizo la escuela sabática. Y en la escuela sabática me llamó mucho la atención. Había una maestra. Y bueno, el grupo que estuvimos nosotros ahí, y me llamó la atención, mis queridos, que de verdad empezó a hervir el sangre en mi corazón. Ya no podría. Porque en todo momento de la escuela sabática, ¿sabéis lo que escuché? Escuché lamentos, escuché que no podemos vencer, escuché que cada día estamos tentados y caemos, cada día pecamos, cada día surge cosas horribles en nuestra vida. Incluso algunos querían apostar que si entraría alguno con una mitraillera ahí, una arma o una escopeta, y bueno, decía, si negáis a Cristo estáis salvos. Si no, él decía que no quedaría ninguno en esta iglesia. O sea, hemos legado, mis queridos, de fijarnos solamente en nuestras debilidades, en nuestras miserias, y que no es posible nada. Esto así vamos a vivir. Yo me quedo espantado porque aquí me dice en la palabra de Dios que Cristo es el poder de Dios. ¿Cómo es Cristo poder si nosotros nos lamentamos todo rato y no nos miramos más que cómo vivimos en nuestros pecados? ¿Dónde está la victoria de Cristo en nuestra vida, mis queridos? ¿Dónde está el poder de Cristo entonces? Me llama mucho la atención lo que dice Pablo aquí. La predicación que él estaba predicando era, dice, no por palabras humanas sabias, sino con demostración del Espíritu y poder. El apóstol Pablo se manifestaba, tuvo la experiencia directa del poder de Cristo en su vida y él lo predicaba con toda autoridad, con toda su fuerza, porque lo había experimentado.
El problema de nosotros es que no hemos experimentado todavía este poder de Cristo. ¿Y dónde está el Espíritu entonces? ¿Dónde está el Espíritu que hace la obra de transformación en nuestra vida entonces, queridos? Porque si hemos llegado a lamentarnos que somos malos y pecamos, incluso un hermano decía, bueno, pues esta semana he sido tentado 5 veces al día y 5 veces he caído. Y se jactaba que ha caído. ¿Dónde está el poder de Cristo, mis queridos? ¿Dónde está la promesa? ¿Sabéis? Yo alabo y glorifico al Señor, porque yo veo este poder en muchos hermanos. Yo veo este poder en personas que le fueron difícil aceptar estudiar la palabra, pero luego cuando conoce la palabra de Dios, no para de crecer y de tener ese anhelo y amor por Cristo. Hay una persona aquí que no voy a nombrarlo porque no quiero que sea vergüenza, pero me ha impactado tanto porque cada vez que exponemos la palabra de Dios, ¿sabéis cómo acaba este hermano? Siempre llorando. Y ahí se muestra el poder de Cristo. Ahí se muestra el poder del Espíritu Santo. Y Él sabe quién es. Pero este es lo que Dios hace en el corazón humilde, el corazón dispuesto, el corazón disponible. Se manifiesta y experimenta este amor por Cristo. Experimenta este poder de Cristo. Hemos leído el versículo de Romanos. El versículo de Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio, mis queridos? ¿Quién es el Evangelio, mis queridos? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas, ¿sí o no? Pero las buenas nuevas ¿de qué? Del poder para la salvación en Cristo Jesús. Si las buenas nuevas son el poder de la salvación en Cristo Jesús, ¿qué deberíamos predicar nosotros? El poder de la salvación en Cristo Jesús. Estas son las buenas nuevas. Si aquí el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio tiene poder, pues yo estoy convencido que todos aquellos que tienen el corazón humilde y disponible para que Dios haga esta obra, va a ser un poder total en su vida. Porque lo dice la palabra y no lo digo yo. El Evangelio tiene poder para todos aquellos que creen. Porque aquí está la clave, mis queridos. Hay muchos incrédulos aquí. Perdonadme que digo esto. Hay muchas personas que no creen en el poder del Evangelio. Y esto se nota en la vida de cada uno de nosotros. Hay muchos que no creen. No creen. Yo cuando le presenté la palabra de Dios a estos hermanos en Madrid, ¿sabéis lo que me dijeron? Ya, pero esto lo dice la Biblia. La Biblia ya no tiene autoridad, no tiene poder sobre el creyente. ¿Qué son las palabras que encontramos en la Biblia? ¿Qué son, hermanos? ¿Fábulas? ¿Mentiras? ¿Promesas incumplidas del Señor? No, mis queridos. Nuestra incredulidad hace que el poder de Dios sea insuficiente en nuestra vida de transformación, infelizmente. Infelizmente. Y por eso somos adictos a todas las cosas en nuestra vida. Pero al que cree, se va a manifestar el poder de Dios, el poder del Evangelio en su vida. 2 cosas más. En el Evangelio tiene poder porque en el Evangelio se revela la justicia de Cristo y la gracia, bendito sea el Señor. Y como todos sabéis que yo prediqué mucho sobre la justicia, yo no sé qué pasa. Como sabéis que yo prediqué muchas veces sobre la justicia por la fe, me gusta solamente recordar 2 cositas.
Porque en el Evangelio tiene poder, porque la justicia imputada que nos hace Cristo Jesús es la obediencia perfecta de Cristo Jesús que le imputa al pecador, y el pecador está declarado justo y visto delante de Dios como si nunca hubiera pecado. Esta es la justicia imputada. La justicia impartida, que tiene que ver con nuestra santificación, que el creyente ahora es nueva criatura en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo, santificándose todos los días. Porque la santificación es un proceso de todo el día. Pero ahora yo le podría poner una pregunta. ¿Qué es la santificación para vosotros? ¿Qué es la santificación para vosotros? Ya lo ha dicho. La santificación es la victoria sobre el pecado. Cada vez que vencemos una tentación del enemigo por la obra del Espíritu Santo y el poder de Cristo, se manifiesta la santificación en nuestra vida, queridos. Esto es la santificación. Esta es la justicia impartida, que obra el Espíritu Santo desde dentro hacia afuera, sacando todos los adictos, toda la basura, toda la miseria del pecado, todo lo que hemos adquirido a lo largo de los años. Por eso el Evangelio tiene poder, porque en el Evangelio se revela la justicia y la gracia. Fijaos lo que dice aquí. Dios tiene abundancia de gracia y poder esperando que los pidamos, pero la razón por la cual no sentimos nuestra gran necesidad de Él es que nos miramos a nosotros mismos en lugar de mirar a Jesús. No exaltamos a Jesús ni reposamos plenamente en sus méritos. ¿Qué hacemos nosotros? Nos miramos a nosotros, nos centramos en nuestros fallos, en nuestras debilidades, en nuestros pecados y perdemos de vista ¿qué? El poder de Cristo. Y por eso la iglesia está como está en el día de hoy. Porque hemos perdido el poder de vista, el poder de Cristo. Nos centramos demasiado en nosotros. Cuando te centras demasiado en ti, es realmente lo que vas a hablar y vas a reflejar. Cuando te centras en Cristo, Cristo para ti es poder de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué más nos dice? La provisión hecha es completa y la justicia eterna de Cristo es acreditada a cada alma creyente. El manto costoso e inmaculado, tejido en el telar del cielo, ha sido provisto para el pecador arrepentido y creyente, y él puede decir: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo. Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Con otras palabras, queridos, no hay pecado que la justicia y la gracia de Cristo Jesús no lo cubra. No existe. Estas son las buenas nuevas del poder del Evangelio. No hay pecado que la gracia y el poder de la justicia de Cristo Jesús no lo pueda cubrir y vencer. No hay, no existe. Si el pecado está aquí, la gracia sobreabunde más. No hay. Entonces, ¿por qué estamos tan pobres? Fijaos lo que dice en Tito capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia es para todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no es el motivo para que pequemos, para que nos deleitemos en el pecado. La gracia nos llama y nos enseña que renunciemos a todo el pecado. ¿Por qué? Porque en la gracia es el poder. Cuando el apóstol Pablo se estaba mirando sus debilidades, el Señor le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. No hay debilidad que te puede vencer. ¿Por qué? Porque la gracia es un poder de Dios que realmente te ayuda a vencer cualquier debilidad. Y ese es el poder de Cristo en el Evangelio, mis queridos. Acerquémonos al trono de la gracia, como dice Jesús,
Acerquémonos todos los días. Pero yo no voy a hablar de la gracia hoy, porque hablé sobre el poder de la gracia, hablé sobre el poder del Espíritu. Hoy voy a hablar sobre otros poderes. Y aquí están tres. No sé si me dará tiempo a desarrollarlo todo. El poder de la sangre, el poder de la palabra y el poder de estar en Cristo. Bendito sea el Señor. Y hoy quiero que todos salgamos de aquí con esperanza y nuestra fe puesta en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. El poder de la sangre. Fijaos lo que dice aquí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y contaminación. ¿Qué nos presenta aquí, mis queridos? Que en la sangre de Cristo Jesús hay poder de perdonar todos tus pecados. Este es el poder del Evangelio, porque la sangre de Cristo Jesús no hay pecado que no puede limpiar. Bendito sea el Señor. ¿Qué pecado hay en tu vida que te machaca? Esta promesa se cumple para todos aquellos que se arrepientan y confiesan su pecado. ¿Lo creéis vosotros? Amén. ¿Qué más nos dice? Fijaos que dice que hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Tú no le perteneces al mundo. Tú no le perteneces a Satanás. Cristo te compró con su propia sangre, no con oro o con plata, con su propia sangre preciosa. Entonces, si tú estás comprado por Cristo, perteneces a Cristo ahora. Entonces, si perteneces a Cristo, Cristo dice ahí que te sacó, fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. No podéis vivir como habéis vivido antes. Por favor, queridos, no podemos vivir como hemos vivido antes. Jesús nos rescató, nos compró con preciosa sangre para que seamos para Él, para que vivamos para Él. ¿Cómo podemos tener tan indiferencia al costo y al precio que pagó Cristo por nosotros? ¿Cómo podemos tener tan indiferencia? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, y estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Bendito sea el Señor. Son promesas maravillosas que nos presenta la palabra de Dios. La sangre de Cristo tiene poder, mis queridos. La sangre de Cristo tiene poder. Y mira que dice otra cita. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si tú no tienes paz, es porque todavía no has comprendido el sacrificio y el derramamiento de sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús que lo pagó en la cruz, es para que tú y yo tengamos paz. Y sin embargo, muchos no tenemos, nos falta esta paz. No voy a leer más adelante, os dejo a vosotros que lo leáis. Otra promesa maravillosa. Mira lo que dice aquí, hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo? ¿Dónde está el lugar santísimo? Está en el cielo. ¿Por medio de qué podemos llegar nosotros al lugar santísimo, a la presencia de Dios? ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, por cual fuimos comprados. Ese es el remedio para llegar al lugar santísimo. Sin la sangre preciosa de Cristo Jesús no era posible esto. No era posible esto. Y mira lo que dice ahora. Fijaos que aquí quiero sacar en evidencia una cosa muy importante. Porque muchos de nosotros tomamos la sangre solamente por el perdón. Pero aquí la sangre quiere elevarlo y hacer la obra más poderosa todavía. Me emociona la palabra de Dios. Amén. Me emociona muchísimo. Me encanta la palabra de Dios, mis queridos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Prestéis atención, queridos.
que no quiero hablar más yo. Aquí quiero que hable la palabra. Mira que dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esta es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué hace aquí? ¿Qué veis vosotros aquí? La sangre preciosa de Cristo Jesús no solamente nos ofrece la libertad de entrar en el lugar santísimo, no solamente la sangre nos limpia del pecado, de todo el pecado, la sangre limpia nuestras conciencias de obras muertas, nuestros pensamientos malos, nuestras obras malas. La sangre esto produce. Este es el poder de Cristo a través de su sangre. Este es el poder de Cristo a través de su sangre. Otras dos versículos más. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, fijaos lo que dice ahora. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿por qué tantas obras muertas y malas en nuestra vida? Si esto sangre de los animales hacía una obra, aquí se nos presenta el poder, superpoder de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas? ¿Y dónde están estas promesas en nuestra vida? Otra promesa. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuesta esto, ¿verdad? Cuesta esto. Pero si andamos en luz, fijaos que aquí hay una condición, mis queridos. Prestar bien atención, que hay condiciones en la palabra de Dios. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y es entonces cuando la sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. No esperas que tú vivas en las tinieblas, en el mundo, haciendo todo lo que te da la gana, que Cristo, la sangre de Cristo te perdonará. No. Hay que tener una comunión y hay que vivir en la luz, queridos. Y si caes, abogado tenemos. Ahí es cuando la sangre de Cristo Jesús te limpia. Solo la sangre de Cristo puede limpiar del pecado y solo el poder divino puede guardar a los hombres de pecar. ¿Habéis escuchado? No podemos por nosotros mismos. Hay una evidencia bien clara en la palabra de Dios. Hay un orden, hay unas promesas que lo recibimos por fe. Por eso cuando dice que somos justificados por fe y para fe, esta para fe es un aumento de la fe cada día aumentando en las promesas de Dios. Recibimos su justicia imputada por fe, pero para fe es todos los días nuestra fe debe aumentar en las promesas de Dios para que esto se cumpla en nuestra vida. Sin la presencia de Dios, sin el poder de Cristo, sin el poder del Espíritu, sin el poder de Dios, no hay victoria sobre el pecado. No hay. El poder de la palabra. Mira que dice Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Qué hizo Dios la creación? Dijo y se hizo. Apareció de la nada. Ese es el poder de la palabra de Dios. O sea, en la palabra de Cristo, que Cristo mismo se identifica en la palabra, como dice en Juan capítulo 1, en el principio era la palabra, Cristo es la palabra, Él se identifica en la palabra hay poder. Porque Él dijo y se hizo. ¿Cómo se hizo? Pues puede explicar a alguien que ni los científicos
Me acuerdo de unos que estaban ahí, dice, de la nada se hizo. Pues de la nada se hizo. Entonces, si Dios hizo el universo de la nada, ¿qué no puede hacer en tu vida? ¿Por qué es tan complicado a cambiar nuestra vida? ¿Nuestro corazón no tiene poder de la palabra? Sí, tiene poder para todos aquellos que creen. Para todos aquellos que están dispuestos, disponibles. Me encanta este ejemplo de la palabra de Dios. Vosotros conocéis al centurión. Se fue, se encontró con Jesús, le dijo, no soy digno que tú entres en mi casa. Di solamente la palabra. Me llama mucho la atención el versículo 10 más que todo, porque dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Puede ser que en el pueblo de Dios, fijaos que aquí está hablando que del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Jesús no encontró una fe como de este pagano. Y a veces nosotros profesamos ser el pueblo de Dios y puede ser que lo mismo pasa con el pueblo de Israel, que Jesús no encuentre esta fe como se encuentra en los demás que nosotros le podemos hacer prejuicios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se sanó este siervo por la palabra de Jesús? ¿Por qué cumplió? ¿Por qué se cumplió? ¿Por qué se manifestó el poder de la palabra de Cristo Jesús? ¿Por qué, mis queridos? Porque tenía fe. Volvemos otra vez. ¿Ves? Lo que pasa en tu vida y no encuentres el poder de Cristo es porque no lo crees. Tristemente así es. Muchos de nosotros hemos olvidado de la palabra de Dios, ni llegamos a tocarlo. Entonces, ¿cómo si no tocamos la palabra de Dios llegamos a tener este poder en nuestra vida? Algunos igual pensamos que ya lo sabemos todo y sin embargo, cuando dejemos de tocar la palabra de Dios, perdemos la oportunidad de que el poder de palabra se manifieste en nuestra vida. Yo no sé cuántos de vosotros de aquí realmente tenéis un estudio diariamente y una pasión por las Escrituras. Yo no sé, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Mira qué dice aquí. La misma energía creadora que Dios guía al mundo está en la palabra de Dios. Esta palabra imparte poder y produce vida. Queridos, ¿dónde hay poder y vida? En la palabra de Dios. Entonces busca este poder, busca esta vida en la palabra de Dios. No dejas a la Biblia abierta como una muleta ahí para no entrar los espíritus malos en tu casa. No lo dejas abierta. Busca este poder. ¿Quieres experimentar el poder de Cristo? Busca este poder en la palabra de Dios. No dejáis la palabra de Dios, porque cuando dejéis la palabra de Dios habéis perdido la vida. Habéis perdido la vida, porque la vida está en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo claramente que en sus palabras, las palabras que él había hablado, era la vida. Porque en la palabra de Dios hay vida. Mira que dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Vosotros no sois del mundo, por eso os digo. Como tampoco yo soy del mundo, tampoco Jesús era del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por medio de quién viene la santificación? Por medio de la palabra. Entonces, ¿hay poder de santificar nuestra vida en la palabra? Pues volvemos a la palabra, mis queridos. La falta de nacimiento, la falta de una vida santificada, una vida de un crecimiento espiritual, es porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios. No tenemos tiempo para la palabra de Dios. Tenemos todo el tiempo para otras cosas, pero menos para la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Lee la palabra, guárdalo en tu corazón, vívalo. Haga la voluntad del Señor, porque de esta manera será limpiado tu camino. De esta manera.
Aquí tenemos algunos versículos más. Voy a acabar rápido, ¿eh? Mira, dos promesas tremendas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Nos gusta este versículo, sí o no? Ahora, los que están en Cristo, ¿qué son? Nuevas criaturas. Esas criaturas que están en Cristo Jesús, ¿creéis vosotros que son dominados por sus adicciones del pornografía, de alcohol, de otras cosas? Queridos, los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Dios hace nuevo tu vida, nueva tu vida. No puedes, el que está en Cristo no puede vivir en el mundo. No puede. La falta de no estar en Cristo produce en nosotros todas las cosas que vivimos, que no están de acuerdo con la voluntad del Señor. Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Obediencias a la palabra de Dios. Nos sometemos a la voluntad del Señor. No vivimos como nos da la gana. No vivimos en este mundo. Fijaos que qué bendición para todos aquellos que están en Cristo. Los que están en Cristo son nuevas criaturas. Los que están en Cristo llevan mucho fruto. Los que están en Cristo ahora dice que no hay ninguna condenación. Pero una condición ahí, lo presenta más adelante. Los que están en Cristo no pueden vivir conforme a la carne. No pueden vivir conforme a los deseos de la carne. Los que están en Cristo no pueden hacer esto. Los que están en Cristo viven conforme al Espíritu. Y es la obra del Espíritu en su vida que se manifiesta. El fruto del Espíritu en su vida se manifiesta. Esto es lo que nos presenta la palabra de los que están en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo creéis? Y es una promesa poderosa de la palabra de Dios. Ahora, ¿es todo o solamente algunas? ¿Qué significa todo para vosotros? Todo es todo. Todo es todo. Incluso vencer los hábitos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Podemos hacerlo esto? Dos versículos más. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? ¿Por qué no practica el pecado? Porque hay un poder en él natural, humano, que lo hace para no practicar el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente, dice ahí, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente? Gálatas lo dice claramente, la simiente es Cristo Jesús. Querido, escuchadme bien. Yo sé que al ser humano, cuando pensamos o miramos con nuestra humanidad, parece imposible para nosotros. ¿Pero creéis que esta promesa puede ser una realidad en nuestra vida? Querido, si Cristo permanece en ti, la Biblia dice que tú no puedes pecar, no porque tú te esfuerzas o hacer alguna cosa para no hacerlo, sino porque Cristo, el que tiene el poder, es lo que te va a guardar del pecado. ¿Quieres no pecar? Permite que Cristo viva en tu vida. ¿Quieres no ser adicto de las cosas de este mundo? Permite que el poder de Cristo viva en tu vida. Cuando Cristo está en tu vida, eres una nueva criatura. Cuando Cristo está en tu vida, de tu corazón saldrán las obras de Cristo, los frutos de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la preocupación de Cristo por los demás. Esto va a salir de tu corazón. No va a salir chisme, prejuicios, críticas. No, va a salir la obra de Cristo. Y otro versículo más, Judas 24.
y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. ¿Qué dice? ¿Quién es poderoso? ¿Quién es aquel que es poderoso? Es Cristo Jesús. Vemos todas estas promesas que todo el poder se nos lleva siempre ¿a quién? A Cristo. Entonces, si Cristo es tan poderoso como lo presenta la Biblia, ¿por qué hay tan poco poder en nuestra vida? Muy bien, hermana. No tenemos fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ves, queridos, que hay una cadena que al final nos damos cuenta de dónde fallamos? Pero la palabra de Dios, ¿creéis que es bien clara? ¿Creéis que Dios manifiesta este poder en nosotros? ¿Creéis que Él quiere que manifieste este poder en nosotros? ¿Creéis que es el deseo de Dios que haga esto con nosotros? Yo lo creo con todo mi corazón, queridos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Esta es una promesa que yo siempre me lo recuerdo y cuando estoy tentado, le digo, Señor, dame la salida, por favor. Señor, quita tú este pensamiento malo de mí. Quita este deseo. Hay deseos que vienen a veces. Quítalo, Señor, porque yo no lo quiero. Y el Señor cumplirá su promesa. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bendito sea Pablo. Porque el apóstol Pablo se dejó utilizado por este poder y nos enseña y nos da ejemplo que sí se puede. Él llegó a decir, sed imitadores de mí como soy yo de Cristo. Aquí la clave, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La glorificación depende de Cristo en nosotros. La victoria sobre el pecado depende de Cristo en nosotros. La salvación depende de Cristo en nosotros. La redención depende de Cristo en nosotros. Todo depende de Cristo en nosotros. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por lo cual sufren dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La única manera de ser salvo es Cristo en nosotros, la gloria. Amén. Esto es el evangelio. Este poder lo quiere manifestar. Y acabo con esta última cita. Ya no va. Cámbialo, hermano. Dale más. Para no leerlo más. Dale más, una más. Es la última. Esta es lo que quería leer. Quiero leer esta cita. Fijaos qué hermosa esta cita. Cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, los discípulos estaban ahí con Cristo. Y mira qué cosas más hermosas presenta esta cita. Dice, Él había ascendido al cielo con forma humana. Sabían que estaba delante del trono de Dios y que todavía era su amigo y salvador. ¿Quién sabía esto? Los discípulos. Que sus simpatías eran invariables, que estaría identificando para siempre con la humanidad doliente. Sabían que estaba presentando delante del Dios los méritos de su sangre, mostrando sus manos y pies heridos, como recuerdo del precio que había pagado por sus redimidos. Y este pensamiento los fortalecía para soportar vituperio por su causa. ¿Qué lo fortalecía a los discípulos? Lo fortalecía que ellos tenían bien claro que Cristo estaba delante del Padre, presentando sus méritos, ofreciendo su sangre para el perdón y para fortalecerlo. ¿Nosotros somos conscientes de lo que está haciendo Cristo en el cielo?
¿Es Cristo nuestro amigo? Acudimos, hemos comprendido que Él está utilizando y presentando sus manos que fueron agujerados y su sangre preciosa para que cualquier cosa, lo que te pasa a ti y a mí, que Él lo puede lograr. Mira lo que dice. Su unión con Él era más fuerte ahora que cuando estaba con ellos en persona. La unión con Cristo llegó a ser más fuerte después que Cristo se fue con los discípulos, más que cuando estaba Él presente. Y mira qué dice más. La luz, el amor y el poder de un Cristo que moraba en ellos, irradiaba de ellos. De modo que los hombres, al contemplarlo, se maravillaban. Oh, cuánto deseo para esta iglesia esto. Cuánto deseo que seamos llenos de este amor. Cuánto deseo que nuestros pensamientos sean puestos siempre en la obra que está haciendo Cristo y que nuestra vida sea fortalecida y tengamos esta comunión aún más profunda con Cristo Jesús. Tenemos pendiente nuestra vida. Tenemos delante de nuestros ojos que Cristo está poniendo sus méritos en el lugar santísimo. ¿Os recordáis en primeros escritos que dice? Padre, mi sangre, Padre. Siempre dispuesto a ofrecer su sangre cuando tú caes yo en pecado. Siempre dispuesto a ofrecer sus méritos cuando tú caes en el pecado. Siempre dispuesto a fortalecerte cuando tú estás en la lucha. Siempre dispuesto a darte el poder de la gracia y del Espíritu cuando tú estás tentado para salir victorioso. Este es nuestro Cristo. Y sin embargo, este Cristo que nosotros muchas veces lo predicamos, no lo vemos en nuestra vida. Hay matrimonios rotos, relaciones rotas, hermanos que no se hablan. Hay más, lo criticamos, lo juzgamos. Y si alguno cae, nos reímos de él igual. En vez de darle una mano, levantarlo. Jesús te ama, levántate. Hay poder en Cristo. En vez de amarnos. ¿Dónde está el amor de Cristo y la luz que Dios ha dado a su iglesia? Porque este pueblo no se moverá hasta que el amor de Cristo se manifieste en su corazón. Por eso la iglesia está estancada en este mismo momento. Porque no está Cristo en nosotros. Hemos perdido el amor de Cristo. Y Jesús se nos dice en la iglesia de Esmirna, arrepiéntete. Si has perdido el primer amor, arrepiéntete. Ya no sentimos arrepentimiento. Ya no te digo que cuando el apóstol Pedro dice, arrepentíos y convertíos. No hay conversión en nuestra vida, no hay transformación. ¿Por qué? Porque no sentimos arrepentimiento. Hemos llegado a estar como dormidos en la condición que estamos. Y Cristo, la iglesia de la Odisea, está a la puerta. Pero vemos, mis queridos, todas estas promesas maravillosas que hay en Cristo, que se nos los ofrece a la iglesia, a nosotros mismos, para que seamos beneficiados de su poder. ¿Por qué ignoramos este poder de Cristo? ¿Con qué te ayudas si vienes a la iglesia pero estás vacío por dentro? ¿Con qué te ayuda a llamarte adventista del séptimo día o cristiano si tu corazón está vacío, no está Cristo? ¿Con qué me ayuda si estoy predicando aquí si Cristo no está en mi corazón? Esto debe ser una experiencia como los discípulos. Mira qué hermoso. Cuando leí esta cita me hice llorar. Qué hermoso. Lo quiero leer una vez más, por favor. Dice, había ascendido al cielo con forma humana, Cristo. Sabían que estaba delante del trono de Dios y que todavía era su amigo y Salvador. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es Cristo tu amigo y tu Salvador? Porque si Cristo es tu amigo y Salvador, tú
vas a tener siempre en tus ojos que Cristo está presentando sus méritos y su sangre. Si Cristo no es tu amigo, tú no pierdes de vista todas estas cosas, todas estas bendiciones. Sabían que estaba presentando delante de Dios los méritos de su sangre, mostrando sus manos y pies heridos como recuerdo del precio que había pagado por sus redimidos. Y este pensamiento los fortalecía para soportar vituperio por su causa. ¿Qué pasaría si ahora algunos de nosotros estaríamos vituperiados por causa de Cristo, perseguidos por causa de Cristo? ¿Qué surgía con nosotros? Su unión con Él era más fuerte ahora que cuando estaba con ellos en persona. La luz, el amor, el poder de un Cristo que moraba en ellos irradiaba de ellos. De modo que los hombres, al contemplarlos, ¿qué pasaba con estos hombres? Se maravilla el mundo cuando te ve. Se maravilla el mundo cuando te ve. ¿De qué nos maravilla se maravilla el mundo? Decidme, queridos, ¿se maravilla el mundo cuando nos ve? ¿Ve a Cristo en nuestra vida? ¿Ve este amor de Cristo en nuestro corazón? Porque si tú no eres una luz y no se manifiesta el amor de Cristo, no sirves para nada a este mundo. Porque este mundo se acaba y pronto se acabará. Y lo que vale es el testimonio y la luz que tú has dado de Cristo Jesús.